Pregunta Bárbara Martín Gómez. Te da la enhorabuena, en principio, por la ponencia tan bien explicada y tan interesante. Y luego pregunta si las reparaciones de las grietas son tan dañinas para las campanas. ¿Qué recomendaciones hay para estos casos? Un saludo, gracias. Gracias. Bueno, pues yo creo que la respuesta o la opción nos la ha dado Ángel. Al final la campana es un instrumento, si está rajada no suena o no suena como es debido, y además se corre el riesgo de que esa grieta vaya a más. Entonces, pues bueno, ahí hay una decisión muy complicada que tomar. Yo no soy partidaria de hacer esas soldaduras porque me parece muy, muy agresivo, pero bueno, no siempre tomamos las decisiones finales los restauradores, y también pues está ese tema que comentaba al principio de la importancia de inventariar y de declarar y de ejercer una tutela legal sobre esas piezas, ¿no? Si esas campanas se declaran BIC o se declaran bien inventariado, pues la intervención tiene que estar aprobada desde el Servicio de Patrimonio Histórico, o sea, en atención a la legislación vigente. Y entonces campanas de mucho valor histórico o de gran valor histórico con una epigrafía interesante, pues yo creo que nunca se aprobaría realizar un tipo de intervención así, porque como hemos visto, para poder soldar hay que hacer, además de ese cambio de la estructura metálica, lo que se hace es una roza considerable para poder meter el metal, ¿no? Y eso implica pues destruir parte de la epigrafía. Entonces yo creo que la alternativa es musealizar la pieza y que no vuelva a sonar, claro. Bueno, eso parece un poco duro para algunas, pero bueno, lo dejamos ahí en el aire. Hay otra pregunta de un espectadora anónimo, anónimas, y nos da las gracias a todos los ponentes por la disponibilidad y el interés del curso. Y pregunta en qué medida se tiene en cuenta el sonido de la campana cuando se restaura este tipo de objetos. Si una vez efectuada una intervención es posible que quede modificado el sonido característico de la campana y en qué medida se lleva a cabo o cómo solucionarlo. No sé, quizás Daniela o tú misma, que ha estado incidiendo en que los cambios de algunos elementos afectan a la sonoridad, podáis responderlo. Yo creo que, a ver, Daniela. Hola, bueno, no sé si tú puedas complementar, Alicia, mucho gusto. La verdad que no pude escuchar tu ponencia, pero supongo que habla un poco también como de justo este asunto del sonido. Es bien, pues como curioso que justo la gente como que en general está muy preocupada por el sonido, ¿no? Y tanto los teóricos como los expertos en campanas, también el doctor Frances, que habla mucho con respecto a que nunca se va a poder como hacer una garantía con respecto al sonido, ¿no? Porque es algo muy subjetivo. Tenemos varios casos aquí en México en el que la gente dice como, es que queremos que reparen esta campana, pero que suene igualito que yo la oía cuando estaba niño, ¿no? Niña. Y entonces eso es bastante subjetivo, o sea, entran desde justo los agregados del campanario, estas cosas de metal que les acabo de decir yo, la altura de la campana, los edificios a los lados, o sea, todas estas cosas pueden pues como influir en la apreciación del sonido y nunca, pero nunca se va a poder como garantizar que se oiga como además una persona tiene la apreciación, ¿no? Que además ya pudo haber perdido parcialmente el oído. Entonces nosotros la verdad es que no nos hemos metido demasiado en este asunto de garantizar el sonido, precisamente porque depende de muchísimas cosas y pues lo que depende un poco de nosotros, de la conservación desde adentro del campanario, es como evitar justo estos sonidos indeseables por agregados de metal, pues conservar dentro de lo que cabe los sistemas de toque que deberían ser usados, ¿no? Evitar en lo posible la mecanización, porque también es una afectación muy, me parece un poco invasiva, porque además de que sí es, pues afecta, ya vimos las deformaciones, ¿no? En las fotografías de Javier, también hace que los campanarios estén todavía más abandonados
Entonces, pues esa sería como nuestra postura acá en México. No sé si quiera complementar a alguien. Yo coincido con tus palabras. Sí, creo que hay una parte muy, muy importante subjetiva, también depende de quién las toque. Yo, por ejemplo, me recuerdo cómo sonaba el bandeo de las campanas de mi pueblo y los que tocan ahora no son los que tocaban antes y tampoco las tocan tan a menudo como se tocaban antes. Entonces, para mí no tiene nada que ver, no suena ni parecido. Yo creo que hay muchos elementos y como restauradores nos tendríamos que centrar en conservar lo que tenemos hoy en día en las mejores condiciones y en los casos en los que tenemos yugos de hierro fundido y todo este tipo de materiales, pues intentar volver al origen y reconstruir, por ejemplo, un yugo de madera con madera de roble, que es la que se utilizaba aquí, con la forma del yugo tal y como se ha podido conservar pues, en alguna fotografía antigua o en algún dibujo. Creo que nuestra labor llega hasta ahí. El tema del sonido ya creo que se nos escapa un poco. Bueno, pues tenemos aún unos minutos y quizás Xavier o Antonio o Paz quieran decir algo al respecto. Bueno, desde mi opinión, cuando una campana se ha agrietado, pues ya ha perdido el sonido original. Y por lo tanto, lo que tenemos que intentar preservar es lo que nos queda de la campana, que quizá sea la epigrafía. Por lo tanto, creo que decir si es bueno o es malo, pues depende de la campana, de dónde está la grieta y después si se refunde, bueno, se hace la soldadura, bueno, tiene que, el sonido que después haga, si no es bien parecido, bueno, es una cuestión a valorar, pero esta campana ya ha perdido el sonido. No es que tengamos un sonido y lo modificamos, ya se ha perdido. Sí que tenemos que tener en cuenta cuando se ponen pues, todos estos mecanismos para tocar mecánicamente. Esto sí que cambia el sonido de la campana. Depende de dónde esté puesto, cómo golpea, con la fuerza. Todo esto sí que va a cambiar el sonido de la campana. Pero en el caso de campanas agrietadas, pues el sonido ya se ha perdido y no me preocuparía mucho. Lo que tenemos que intentar preservar, como decía Alicia, es la epigrafía y los elementos de la campana que son interesantes patrimonialmente. Si no afecta a la epigrafía, yo pienso que se podría soldar siempre con personas que entendidas, especializadas en esto. De hecho, me parece que hace pocas semanas se envió una campana muy antigua de la Catedral de Lérida, me parece que a Alemania, para soldarla. Vamos a ver cuando vuelva cómo está, cómo suena, pero bueno, esta es mi opinión. Yo sí quería hablar, ¿puedo? Sí, Paz, por favor. Me pregunto que si se tiene en cuenta o no se tiene en cuenta la opinión de la comunidad portadora. La UNESCO habla de la comunidad portadora a la hora de protegerlo o no, y para ella es fundamental. La comunidad portadora son los campaneros. Es decir, estamos restaurando un instrumento músico sin tener en cuenta al músico. Evidentemente, la historia, la vida misma cambia. ¿Se trata de devolver exactamente el mismo sonido? Supongo que es difícil, ¿no? Ningún instrumento puede hacerlo. Pero lo que yo me planteo es quién dictamina. ¿Cómo se puede dictaminar, por ejemplo, matar a una campana, que es musealizarla? Soy profesional de museos. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que no sirve son campanones muy grandes. Se ha matado ya, que a veces se decida, no voy a decir ni sí ni no, pero creo que la comunidad portadora es la que tiene que decir, y posiblemente los registros de las decoraciones, inscripciones, etcétera, es fundamental,
porque todo lo que está vivo va cambiando. Pero bueno, me llama mucho la atención que no exista a la hora de restaurar la opinión de la comunidad portadora, que es fundamental para la legislación vigente y para lo que estamos intentando con la UNESCO, que es lo que más importancia le da. Yo creo que a ese respecto no solamente hay que contar con los campaneros, sino que hay que contar con la comunidad que tutela las campanas en sí. En México, por ejemplo, hay unos criterios relativamente divergentes a los que tenemos en Europa, perdón, me pongo la imagen, a los que tenemos en Europa, porque allá el acceso a este tipo de patrimonio tiene unas connotaciones más de antropología social. Se cuenta con las comunidades para esa toma de decisiones y en muchas ocasiones esas comunidades ni siquiera están representadas o no se vinculan la campana como parte de su patrimonio, pero como parte de su patrimonio, digamos, bajo un aspecto como más económico, no tanto cultural. No sé si me estoy explicando. Son comunidades que ni siquiera son católicas y no tienen esa vinculación con ellos. Entonces, en México sí que han sido muy inteligentes en acceder a este tipo de problemas, en hacer una resolución de estos problemas desde una visión como un poco más amplia al respecto. Yo me temo, me temo que donde tenemos que recurrir es a la normativa y a las recomendaciones internacionales. En este caso, si consideramos que las campanas, en tanto que forman parte de un patrimonio inmaterial, deberíamos seguir las recomendaciones o las cosas que están dando la UNESCO. Por eso es mi pregunta, porque yo lo que he trabajado ha sido con los rellenados de los cuestionarios de la UNESCO. Y la UNESCO realmente en lo que se fija básicamente es en la comunidad portadora, entendiendo por comunidad portadora los que lo ejecutan. Que por supuesto cualquier ejecutante tiene que contar con un público que es el que le va a mantener la atención, o lo que los va a echar o no, un músico, pero que hay que contar con ella, y eso es algo en lo que veo que no se toma en consideración y que habría que tomarlo. El cómo, no lo sé, pero me falta eso. Pero es que quizás una de las bases la ha apuntado Xavier en su conferencia y ha sido que no hay ninguna normativa, no hay ninguna legislación ni una normativa hecha en... Es muy generalista la conservación del patrimonio, está la Ley de Patrimonio Histórico, el desarrollo de las leyes de las comunidades autónomas, pero no se dirigen específicamente a campanas, como no se dirigen específicamente a muchos tipos de patrimonios, o sea, hablo de subacuático, arqueológico, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso están los planes nacionales y para, además de los planes nacionales, para eso tenemos desde el Instituto el proyecto Coremans. Hay una pregunta más que un espectador o espectadora anónimo nos dice que en general los intereses de todas las partes intervinientes en la toma de decisiones sobre conservación, mantenimiento y usos de este tipo de patrimonio pueden definirse como un poco divergentes. Así que supongo que el futuro proyecto Coremans puede tener una redacción muy dificultosa. Ánimo ante todo, porque es un reto a la altura de expertos como los que habéis hablado hoy, y enhorabuena. Obviamente... Perdón, hay una norma respecto al toque de campanas de 2019. Sí, perdón, sí. Bueno, sí. Es genérica porque pero es muy genérica. Estamos hablando... no puede descender a detalles. Ya, pero estamos hablando de intervenciones. Y las normas sobre la intervención del patrimonio, la normativa, es el proyecto Coremans. Quiero aclarar que el proyecto Coremans es una redacción consensuada entre las administraciones, las comunidades y los expertos. Y aquí los expertos es un grupo interdisciplinar
enorme. Y quiero aclarar también que no inventamos criterios, no hacemos criterios nuevos. Lo que tratamos es de actualizar las normas del juego, que son los criterios que conforman el código deontológico. Pues lo que tratamos es de actualizarlos y de ajustarlos entre muchos intereses, entre muchos grupos de actores. Ojalá podamos hacerla. Yo soy la primera que pienso que va a ser una tarea ardua, pero ojalá podamos llegar a un entendimiento ante todos. Y bueno, una de las partes interesadas, que son los campaneros, pues no nos ha dicho nada. Antonio, esperamos que nos digas qué opinas al respecto. Bueno, es interesante todo y es fantástico escuchar a todos. Pues un poco en la línea de paz, y también tenemos debates pues intensos que son difíciles hay opciones difíciles de tomar, musealizar una campana. El cambio de sonido, nos acostumbramos a los cambios de sonidos. Si tenemos un hijo feo, sabemos que es feo, pero lo queremos mucho. Y hay campanas que son muy feas, pero la gente quiere mucho su sonido de su campana, que no se la cambien, porque se ha acostumbrado a ese sonido también. Y es más bonito, aunque a otros nos parezca feo, es el más bonito para ellos. Por tanto, hay que extender la opinión a cuanto más gente mejor. Si en un pueblo se va a cambiar la campana más querida, o se va a soldar, o se quiere refundir, y ya hemos conseguido que la gente se interese, pues sería bien también preguntarle a la gente si quiere un cambio, si la posibilitamos, y también que la gente opine, porque es una manera de que la gente también, si lo siente como suyo, también participe, ¿no? Y si hay un cambio de sonido, pues también es admitido, porque a veces sí que se han dado caso que se cambia y el sonido se ha cambiado bastante. Y se tarda en reconocer ese sonido o en hacerlo suyo, ¿no? Y es importante también la participación de la gente. Y también en la línea que he hablado yo también y que han hablado compañeros y compañeras, pues los campanarios tienen que estar habitados y tiene que ser, lo vuelvo a decir, el eje central. Podemos hablar todos nosotros y toda la gente que entiende sobre campanas, restauraciones, pero si no, las campanas se van a llenar de excrementos, tendremos que poner redes, no se podrá tocar, y en cualquier proyecto debe de haber un impulso que se fomente la creación de grupos de campaneros que hagan vivas esas campanas, ¿no? Nos hemos acostumbrado a la electrificación y nunca nos hubiéramos acostumbrado a ir a un concierto de cámara y entrar a la sala, sentarnos y que todos los instrumentos estuvieran mecanizados. Eso es impensable. Y en las campanas sí que nos hemos acostumbrado a eso. Y entonces, claro, también es el debate de la electrificación de las campanas y lo que hacen los propietarios de las campanas según el dinero que tienen, y también las empresas que se dedican a la restauración. Hay empresas, sabemos, de todo tipo y con sensibilidades diferentes, con influencias diferentes, y cuando se suben a un campanario a veces no sube ni el propietario de las campanas, casi siempre un cura. Se fían de la empresa, y la empresa hace muchas cosas. En España tenemos ejemplos para aburrir en campanarios destrozados, y después cobran lo que quieren también, ¿eh? Y a veces lo hace y a veces no lo hace. Pero bueno, es interesante el debate en general. Bueno, voy a lanzar las últimas dos preguntas para que las respondáis, por favor, de una manera muy breve, porque se nos echa el tiempo encima, quien queráis. La primera es de Víctor Pérez Aldea, nos da las gracias a los ponentes y desea preguntar varias cuestiones para Alicia y en general. ¿Podrían ahondar un poco en el criterio de aplicación del mencionado restauro fónico? Por otra parte, ¿en qué manera prevalece la conservación material patrimonial frente al uso práctico, a la calidad del sonido y a la seguridad? Y por último, ¿existen tratamientos para que la pátina del bronce sea más uniforme y duradera? Nos reitera las gracias. Y la segunda pregunta, que es de Neil Rieder Enrique. Hablando de campaneros y de propietarios, a la hora de restaurar, en muchos casos no existe opinión más que la del instalador. ¿De qué manera se puede trabajar con ellos, que son los que en muchos casos tienen el monopolio para que respeten el patrimonio? Supongo que esta pregunta es un poco lo que nos has contado ahora, Antonio. Bueno, Alicia. Antonio.
Bueno, lo del restauro fónico aparecía en ese cuadro de lo que se puede y lo que no se puede hacer, o lo que se debe y lo que no se debería hacer en el Instituto de Campanología italiano, que lo tomamos nosotros un poco como referencia, porque al final en el mundo de restauración tendemos todos a seguir un poco a Italia, que nos llevan ventaja en muchas cosas y llevan muchos años por delante en muchas cosas. En otras, pues yo creo que vamos a la par o incluso mejor. Pero en el mundo de las campanas, cuando empezamos nosotros a ver los desastres que se estaban haciendo, bueno, el primer sitio desde luego de referencia fue el instituto. Estuvimos hablando con Sole, con Enma, y todavía no se había empezado a hacer nada más que la parte del Plan Nacional de Campanas, pero que estaba enfocado al tema de etnografía más que a lo que es la campana en sí y las intervenciones directas sobre campanas, ¿no? Yo creo que aquí no se ha trabajado sobre ese tema, por lo menos yo no tengo conocimiento. En Italia sí que debió haber modas de intentar modificar el sonido de las campanas de un mismo campanario para que sonasen, pues, no sé, y permitiesen ejecuciones musicales pues al gusto de quien estaba tocando allá. También tenemos que pensar que en Europa funcionan los carrillones no como aquí, es mucho más común tener un carrillón con 30, 60 campanas que tienen que tocar pues lo que necesite el programa, y aquí no hemos llegado a eso, ¿no? Todavía. Pero sí, esa parte de la restauración fónica yo lo veo por ahí, lo entiendo por ahí. No nos hemos visto en la tesitura de tener que autorizar o no autorizar algo así. Ya el resto de preguntas se me han olvidado. Lo de la pátina y todo eso. Sí, hemos tenido que desautorizar proyectos que implicaban aplicación de barnices, de pinturas, bueno, sin tener conocimiento. Para mí, fíjate, para mí ha sido una sorpresa el que hayáis encontrado policromía en campanas, y soy una defensora a ultranza de las policromías en escultura monumental, pero es que en las campanas para mí es la primera noticia, no lo había oído nunca. Entonces, si yo hubiese tenido ese dato cuando hice un informe peleando para que no se chorreasen las campanas de la Catedral de Pamplona, yo creo que me habría ayudado bastante, pero todavía no lo sabía. Esa parte del chorreo, yo lo que he oído hablando con empresas de instalación y de trabajos en campanas, es que es una parte que para ellos resulta muy, muy fácil de ejecutar y muy barata, y en cambio tienen un margen de beneficio bastante considerable. Y pasa lo mismo en intervención en obras en arquitectura. Para una empresa de restauración arquitectónica, una parte que había antes y metían sistemáticamente era limpieza y saneado de muros, y era un chorreado con arena. Para ellos era una ejecución muy barata, a la que le sacaban un margen de beneficio bastante considerable dentro de todo lo que son las partidas de obras. Y luego también para el que pagaba la obra es que el cambio es espectacular, entonces es muy fácil vender eso. Y hemos llegado al punto de tener que ver si realmente merece la pena esa inversión, si esa inversión lo habéis comentado antes, yo he puesto la imagen de las campanas de la Catedral de Pamplona tomadas el viernes pasado, que justo hacía pues unos 10 años desde que se subieron chorreadas y tan brillantes y tan espectaculares. Es que, vamos, simplemente, además de todas esas cuestiones técnicas que hemos visto, de las pátinas, de los restos de decoración y todo eso, es que en 3-4 años vamos a estar igual con las campanas del mismo color que antes, porque el bronce es lo que hace, buscar su piel estable, ¿no? de pátina. Muchísimas gracias a todos. Perdonad que sea tan abrupta, pero es que se nos ha echado el tiempo encima y hay que cerrar esta sesión. Mañana continuaremos con la respuesta de preguntas a cuestiones técnicas y, bueno, pues solo recordarles que a las 9 de mañana, que es 7 de julio, San Fermín, pues les emplazo para la segunda jornada. Muchísimas gracias a todos los participantes y, sobre todo, muchísimas gracias a todos los ponentes por compartir vuestros conocimientos con todos nosotros.
Muchas gracias. Gracias.